Bueno, mis padres toda la vida se dedicaron a dar testimonios porque tenían la certeza de que la única forma de evitar que esto vuelva a suceder era contando y testimoniando para que la gente no vuelva a ser indiferente como lo fue en el pasado. Eso en primer lugar. Es decir, para él el mensaje que siempre era importante dar en sus testimonios era nunca más. Esto no puede suceder, nunca más puede volver a pasar. También el testimonio era un homenaje a todas las personas que quedaron. Es decir, mi padre muchas veces cuenta que él fue deportado junto con 4 hermanos, que eran un poquito mayores que él, pero no eran mucho mayores. Y que los hermanos, cuando ya estaban, porque claro, algunos también se dejaban morir porque no tenían más fuerza, le decían, tú tienes que seguir. Él se ve que era de los 4 el que tenía más fortaleza emocional. Tú tienes que seguir porque tú tienes que contar que esto pasó, tienes que ir y contar, esto se tiene que saber. Es decir, el terror de las personas que estaban en esos campos de concentración es que nunca nadie sepa qué es lo que ellos habían sufrido. Ellos querían que se supiera. Y era un homenaje a todas esas personas que no sobrevivieron y que no se fumaron, se murieron, no quedó de ellos nada, ni siquiera tumba ni nada. Entonces, el testimonio es un homenaje a aquellos que no regresaron, y el testimonio también es una forma de avisar que esto pasó y de que esto no puede volver a pasar nunca jamás. Hoy en día, que cada vez quedan los sobrevivientes ya son gente mucho mayores, es decir, los más jóvenes que tendrán 80 años, bueno, algunos 75 más o menos, cada vez quedan menos sobrevivientes. Dentro de pocos años no va a haber más sobrevivientes y no va a haber más nadie que pueda ir y contar qué es lo que sucedió. Entonces crearon un programa, las asociaciones de sobrevivientes en algunos países, donde cada sobreviviente le cuenta a un joven su historia particular. Y ese joven se convierte en la historia viviente de un sobreviviente y la va a seguir contando. Y a su vez, creo que esa cadena va a continuar y ese aprendiz la va a contar a otro. Por ejemplo, mi madre se la contó a un chico que se llama Matías, y Matías ahora es el portador de la historia de mi madre. Es un chico joven, creo que tiene 20 años, y él ahora la va a contar y a su vez él se la va a contar a alguien. Esa cadena no se va a acabar y eso es una forma de evitar que esto vuelva a suceder. Es decir, yo creo que mis padres tienen, mi mamá aún y mi padre tenía la fortaleza de seguir creyendo en el mundo. Es decir, por un lado, es decir, contar toda la Shoah y toda la barbaridad que pasó, con lujo de detalles lo contaban. Y por otro lado, seguir creyendo en el hombre y saber que se puede evitar, que esto que pasó, pasó, pero era evitable. El hombre es bueno, él creía en el género humano. Mi padre toda su vida fue un luchador social, él pertenecía al Partido Socialista en su juventud y luchaba por los derechos humanos, y bueno, y él no dejó de comer. Es decir, muchos años lo que sí mi padre dejó de creer en Dios. Eso sí, la verdad que eso es algo que no lo dije, no sé si se puede grabar, pero no sé si es conveniente o no, pero él me decía, si Dios hubiera existido, esto no tendría que haber pasado. Después, con la edad, ya se volvió más tolerante en ese ámbito también. Pero él seguía creyendo en el hombre y él pensaba y era una persona positiva, alegre, dulce, nada indiferente, de todo opinaba. Es decir, siempre era una persona que estaba pendiente de lo que pasaba a su alrededor. Mi madre también. Y muy positivos, es decir, ellos con muchas ganas de vivir. Eso era muy importante. Tenían muchas ganas de vivir, muchas ganas de divertirse, de ser felices, de tener una familia, tenían mucha fuerza, mucha fuerza. Y realmente
No te voy a decir que ser hija de sobrevivientes es fácil y que crecer en una casa de sobrevivientes a veces no era un poco difícil, es decir, por algunas cosas. Primero porque no teníamos abuelos, no teníamos tíos, éramos una familia muy reducida. Segundo porque nosotras, mi hermana y yo, que escuchábamos todo lo que mis padres habían padecido, aunque ellos eran gente alegre y todo, nosotras sentíamos que los teníamos que complacer. Es decir, los teníamos que hacer más felices, teníamos que preocuparnos por ellos de que siempre fueran felices, de que no vuelvan a sufrir. Eso, como niños, a veces yo veo, entonces, mis hijos no les importaba tanto que nosotros fuéramos felices, ni mis nietas les importa de sus padres, les importa de ellas ser felices. Pero nosotras estábamos preocupadas por ellos, porque sabíamos que ya habían pasado tan mal que teníamos que la pasen siempre bien. Entonces tratábamos de tener éxito, de complacerlos, de ser buenas alumnas, de hacer cosas para que ellos fueran felices, sigan siendo felices. Pero ellos a su vez eran personas, es decir, mi mamá aún lo es, positivas, que creían es decir, realmente ellos querían demostrar que la vida triunfa sobre la muerte y que el bien triunfa sobre el mal. Es decir, ellos siguieron creyendo siempre en el género humano y en el hombre. Nunca dejaron de creer, a pesar de todo.